Colombianos, imagínense que la unidad de búsqueda recuperó restos en zona mencionada por Salvatore Mancuso. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor está diciendo la verdad y pues se van destapando las cosas poco a poco. En una entrevista con la W, el subdirector de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Nelson Telles Rodríguez, se refirió a la primera acción humanitaria adelantada en Juan Frío, norte de Santander, zona fronteriza en la que Salvatore Mancuso, ante la JET, mencionó la existencia de más fosas con cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Textualmente dijo el subdirector, la unidad tuvo conocimiento de la situación tras las declaraciones del señor Salvatore Mancuso e inmediatamente pusimos a disposición de la Cancillería colombiana nuestra experticia técnica y en simultáneo desplegamos un equipo técnico al área que mencionó el señor Mancuso. Según el subdirector, desde antes de las declaraciones de Mancuso ya tenían planteada la visita a la zona. Se verificó que no hay asomos de interés de manipulación de los eventuales restos y de hecho se encontró un primer grupo de huesos que ya fue enviado a medicina legal para verificar si corresponden a víctimas que desaparecieron. Dice el subdirector, fuimos al citado horno y allí sí se encontraron algún indicio de alguna presencia de muerte en la prospección en terreno donde encontramos algunos restos óseos que están siendo sometidos a estudios pertinentes. Como lo reveló el señor Mancuso, el subdirector Telles expresó que por el momento ese proceso de integración sigue en construcción. Dice él, nosotros estamos apoyando los aspectos técnicos, estamos planteando la necesidad de tener un poco más de información. Es decir, que Mancuso está diciendo la verdad, que cuando dice que Francisco Santos, que presuntamente Uribe hicieron parte de estas AUCE, es porque algo debe tener presuntamente de verdad, ¿no? Pónganse las pilas, uribistas, porque la verdad se conocerá y esto es lo que no toleran y esto es por lo que no quieren que pues Gustavo Petro elija un nuevo fiscal para que les destapen toda esta olla podrida. Escuchemos al subdirector Telles. Buenos días. Señor Telles, ¿cómo se produjo el hallazgo de estos restos fósiles y si se estaría ante una fosa de grandes proporciones en esta zona de norte de Santander? La unidad de búsqueda tuvo noticia de la situación por las declaraciones del señor Salvatore Mancuso. Inmediatamente pusimos a disposición de la Cancillería colombiana nuestra experticia técnica para el apoyo desde lo que sabemos hacer, es decir, la búsqueda de personas desaparecidas en el territorio colombiano y en simultánea nosotros desplegamos un equipo técnico al área de que había mencionado el señor Mancuso, de modo que pudimos hacer lo que se llama una prospección no intrusiva, esto es saber si era cierto el rumor que había allí de que hubiera habido algún movimiento que alterara el sitio en cuestión. La prospección se hizo y se está haciendo todavía en el territorio en donde claramente encontramos primero que no hubo ningún tipo de intrusión que pretendiera alterar el terreno mencionado y segundo pues saber que allí pasan personas que viven en las veredas, que van por esos caminos y no era ningún tipo de alteración. Lo segundo que logramos hacer fue ir al citado horno en las declaraciones, a un sitio de difícil acceso, es una construcción antigua que amenaza ruina y allí de todas maneras sí encontramos algún indicio de alguna presencia de muerte no específicamente en el horno, sino en la prospección en terreno donde encontramos algunos restos óseos que están siendo sometidos a los estudios técnicos pertinentes por parte de nuestros equipos en el terreno primero y luego se entregan al Instituto de Medicina Legal para completar el proceso técnico y poder definir si se trata de un muerto, de dos muertos, etcétera. Pero en este momento no tenemos la certeza completa de la magnitud del hallazgo. Y lo otro es que Salvatore Mancuso pidió a la JET pues suministrar información en privado para revelar muchas más fosas, para revelar muchas más cosas que el público no debería conocer, sino que debería tener una reserva del sumario, señores. ¿Qué piensan de esta noticia, colombianos?
Además, aquí dice un usuario, Mancuso habló con la verdad, aparecieron las pruebas de los muertos que en realidad era de la seguridad democrática. Ese mismo Mancuso acusó al señor Pacho Santos de ser el presunto fundador del Bloque Capital, mismo bloque que asesinó a Jaime Garzón y cientos de colombianos más. También ha acusado a generales, expresidentes y políticos e incluso periodistas de ser parte del proyecto parapolítico que ellos dirigieron. Toda esa gente debe ser juzgada por el fiscal de la Corte Interamericana que está en Colombia. Señor fiscal, usted no se puede dejar llevar por la primera impresión que le mostró el corrupto de Barbosa. Hay un elevado grado de impunidad en este país. No se deje engañar. Por otro lado, Armando Benedetti denunció que están siendo amenazados sus hijos y hasta él mismo. Dice que está asustado por su seguridad y que corre mucho peligro. Pues tras varias horas desaparecido y lejos de los reflectores de la opinión pública, el ex embajador habló sobre lo que está enfrentando en estos momentos, luego del escándalo que explotó en el interior del alto gobierno y los audios publicados por Revista Semana. Benedetti confesó a Darcy Quinn que no dará más entrevistas a medios por el momento y que está en busca de un abogado para cumplir las citaciones de la fiscalía debido a que su anterior apoderado renunció. Además aseguró que el trino publicado el pasado 5 de junio, en el que asegura que los chantajes a Saravia y al presidente fueron producto del trago y la rabia, lo escribió en su cuenta de Twitter debido a las amenazas de las que ha sido el blanco y su familia. Armando Benedetti, quien era uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, se vio fuertemente salpicado por el caso de Laura Saravia, las chuzadas y ahora por las aparentes amenazas que lanzó en contra del ex jefe de gabinete de gobierno y los señalamientos sobre unos supuestos dineros recibidos durante la campaña presidencial en la costa. ¿Y por qué el silencio de Benedetti y sus citas ante la justicia? Pues el también excongresista manifestó a Darcy Quinn que decidió apagar su celular cuando todo explotó, porque no dejaba de recibir llamadas. Además contó que se mantendría fuera de las declaraciones a medios, pues siente que le hacen más mal que bien en estos momentos. Se espera que Benedetti acuda junto a Laura Saravia ante el Consejo Nacional Electoral para rendir declaración sobre los supuestos dineros irregulares ingresados a la campaña del hoy presidente Petro. Esto se debe a las aseveraciones hechas por Benedetti, conocidas en los audios de Semana, en donde afirma que recogió más de 15.000 millones de pesos en la costa durante el 2022. La citación está programada para el 13 de junio, es decir, en muy pocos, escasos 6 días. Luego de conocer los señalamientos, el mismo presidente pidió a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes y ordenó no frenar la discusión de sus reformas en el legislativo. Y pues los tweets que preocupan y que publicó hoy el señor Armando Benedetti son los siguientes. Le pido a la Fiscalía de Colombia que tome las medidas urgentes para proteger a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta, provenientes de personas muy poderosas. Muy poderosas. ¿Quiénes serán estas personas? Esperemos que Benedetti revele las pruebas físicas a ver quiénes están detrás de todo esto. ¿Será que el tipo abrirá la boca? ¿Será que esto es parte de un entramado que se está gestando contra el gobierno de Petro? Habrá que esperar. Después publicó otro trino. Mi salida del país, porque el tipo parece que sale del país, nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes. ¿Será que sí, Armando Benedetti? ¿O será que pasará como el señor Restrepo, que sirvió de comisionado de paz en el gobierno de Uribe y que está desaparecido desde que ordenaron su captura? ¿Qué pasará con Armando Benedetti que sale del país? ¿Lo veremos otra vez de nuevo? Es lo que tenemos que esperar. Vicky Dávila también salió a defenderlo, ¿no? Esto es urgente, proteger a Armando Benedetti y a su familia, ¿no? Y aquí le responden, usted fue quien puso su vida y la de su familia en riesgo. ¿Acaso no van a detener a esta criminal? Le preguntan aquí a la señora Vicky Dávila. Terrible, terrible porque esta señora lo puso como carne de cañón, lo presuntamente interceptaron porque cómo, y yo me explico colombianos, si alguien tiene la información de cómo Semana consiguió estos audios de Armando Benedetti, pues sería muy adecuado publicarlos. Porque Semana no ha dicho cómo los consiguió, se los pasó Benedetti, chuzaron a Benedetti presuntamente, ¿tienen algún infiltrado en la casa de Nariño que grabó esta conversación al lado de Benedetti? No sé, pero aquí hay algo muy raro que tenemos que descubrir, saber quién grabó a Benedetti también.
Por otro lado, hoy se presentaron las marchas a favor de Gustavo Petro y de apoyo a sus reformas y realmente los uribistas salieron a llorar diciendo que estas marchas no habían sido tan concurridas y que eran un total fracaso. Pues la Presidencia de la República y muchos usuarios publicaron las imágenes que realmente el pueblo todavía apoya a Gustavo Petro y no como dicen ellos que nadie más ya sale a marchar con ellos. Aquí dice Presidencia, así se movilizan cientos de ciudadanos y ciudadanas para acompañar al presidente. El pueblo saldrá a la calle, vereda, municipio a defender con manos limpias y sin violencia el mandato popular. Miremos las imágenes. Decían que no, que esto estaba muy vacío, que lamentablemente nadie iba a ir. Y pues lastimosamente aquí donde dio el discurso Gustavo Petro, pues hubo un lleno total, señores. Se desmiente aquí a los uribistas que decían que no, que estas marchas iban a ser un fracaso. También la Plaza de Bolívar se llenó total y esto no lo pudieron soportar pues los uribistas, ¿no? Y también aquí hay una denuncia, aquí cogieron a una corresponsal del Pasquín de Semana intentando captar la imagen que les permita mostrar poco flujo a los ciudadanos en las marchas y los pillaron. ¿Se dan cuenta? Ellos cogen su celular, toman la foto con poquita gente y dicen, lastimosamente estas marchas fueron solitarias. Y no, señores, vamos a tener las imágenes. Aquí dicen, Semana manda a cubrir las marchas en Medellín y su corresponsal uribista, Julia Correa, solo muestra el final de la marcha para hacer parecer pequeño el apoyo al gobierno. Les descubrimos su complot mediático para hacerle golpe a Gustavo Petro. Escuchemos esto. Miren la marcha como está grande y la de semana solo vamos a mostrar el final. Julia, muéstrela toda. Allá adelante también, no muestre solo el final. Muéstrala. ¿Se dan cuenta, señores? Aquí desenmascaran a las personas que apoyan a Revista Semana. Por ejemplo acá, Caracol. Marchas en Bogotá a favor de Petro. Se llenó la Plaza de Bolívar y la carrera séptima, preguntan acá. Y pues acá les mostramos que sí, efectivamente sí. Ellos publicaron una imagen donde hasta ahora las personas estaban llegando, pero aquí le muestran pues el lleno total de la Plaza de Bolívar. Por otro lado, Diego Molano, comprobado, no tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro. El pueblo le habla, no de sus reformas politiqueras. Colombia ya no cree. Y él muestra esta imagen, ¿no? Se dan cuenta cómo estos señores, este es candidato pues a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Diciendo mentiras para generar una mala imagen del gobierno Petro. Pero quiere ser alcalde de la capital. Hágame el bendito favor. Por otro lado, aquí en Medellín se presentó una marcha en el corazón del uribismo y realmente aquí se vio si apoyan o no apoyan a Gustavo Petro. El usuario dice, a esta hora en pleno centro del uribismo, en el centro de Medellín, marcha en apoyo al gobierno de Gustavo Petro, el cambio y sus reformas. Petro, amigo, el pueblo está contigo, dicen acá. Escuchemos. Un trabajo digno donde podamos laborar con justicia. No queremos más contratos a términos fijos. No queremos contratos a la voz. Queremos estabilidad laboral para nuestros futuros trabajadores, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y por eso, ¿qué queremos? Sí, a Gustavo Petro. Sí, el gobierno del cambio. Hoy estamos nuevamente diciendo, Gustavo, hoy es el cambio y estamos diciendo, hoy o nunca es el cambio. La cantidad de personas. Medellín, señores. Corazón del uribismo. Aquí está una imagen de la representante Hernández, Esmeralda Hernández, con lleno total en la Plaza de Bolívar, diciendo que no se había llenado. María José Pizarro también se pronuncia y dice, y así respondemos desde cada rincón del país, nos rodeamos y acompañamos, este es el gobierno del cambio, el de la gente. Y aquí mostramos las imágenes de las marchas y de que todo transcurrió con total normalidad. ¿Se dan cuenta, colombianos, cómo nos mienten? También aquí Camilo Romero dijo, las marchas de hoy dejan claro algo clave para la democracia. No hay un gobierno derrotado ni arrinconado.
tiene una base social que lo acompaña y que le reclama lo mínimo, dignidad. Es hora de volver a poner sobre la mesa un pacto, pero la base es la justicia social, no el golpe blando como quieren aparentarlo. Y aquí hay una fotografía de Gustavo Petro dando un discurso, señores. Y Gustavo dice: le hacemos una solicitud respetuosa al Congreso de la República. Aprueben las reformas que garantizan los derechos de la gente. El Congreso no debe dar la espalda al pueblo. Pactemos pero sin perder el objetivo, la justicia social como base de la paz. Y hacemos un llamado a todos estos congresistas que se niegan. ¿Cuál es el bendito problema de que digamos no a la corrupción en el Congreso? Siempre quieren su cuotica, su contrato. ¿Por qué se manejan así cuando reciben un sueldo supremamente grande? Realmente debemos parar esta politiquería que reclama el gobierno de Gustavo Petro. Esto fue lo que no le gustó a Armando Benedetti, que no le dieron el puesto de jefe de gabinete, que era un puesto más poderoso que siendo embajador de Venezuela, ¿no? Entonces el tipo se ofendió porque no le dieron su cuota burocrática. Y esta sería la cara de los periodistas al ver todas estas imágenes de las marchas que buscaron desprestigiar y que no consiguieron. Fue un éxito total las marchas de Gustavo Petro en apoyo a sus reformas. Pero lo más polémico fue la frase en el discurso de Gustavo Petro, quien dijo: Semana ordena y CTI obedece. Esto no le gustó a Vicky Ávila para nada. Me imagino que la FLIC llamará a decir que por qué está haciendo esto en contra de Semana, que ellos son bonitos, que ellos no rompen un plato, pero realmente rompen toda la vajilla y solo buscan desestabilizar el gobierno de Petro. Escuchemos las declaraciones que produjeron en Vicky Ávila un tremendo dolor de cabeza. Golpe blando contra Petro. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. Vieron los aparatos, solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente cuando va a una región. No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este gobierno no intercepta a nadie. No mientan. La máquina de interceptaciones que estaba en la presidencia de la República, con la cual se interceptaron durante meses toda la campaña del pacto histórico, esa la sacaron antes de que yo entraran, se la entregaron al Gaula de la policía y aún el señor fiscal no va a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político al cual desde la presidencia de Colombia en ese momento se le quería detener para que no ganara las elecciones. Los chuzadores son ellos, no nosotros. No vengan aquí a insultarnos. Ocultaron que era un delito y un crimen y que no se ha investigado ni un metro cuadrado. El que hubieran interceptado y chuzado al pacto histórico durante un año entero, horas y horas de grabación, y entregaron las interceptaciones a la revista y nadie de la revista dijo: oiga, eso es un delito. Querían era vender, querían era detener el triunfo popular y durante meses y meses de interceptación. Duras palabras de Gustavo Petro a Semana, que se ha encarnizado pues con el gobierno de Gustavo Petro buscándolo desprestigiar. Desde antes de que ganara, recuerdan las portadas de revista Semana diciendo que pues Rodolfo Hernández iba a ganar, que ya había cogido ventaja, que subía en un cohete y miren, resultó un corrupto. ¿Qué se han pronunciado revista Semana frente a este caso? Nada. Por ahí uno que otro artículo, porque se ensañan con el gobierno de Gustavo Petro. No les interesa las noticias de que el candidato que le iba a ganar a Gustavo Petro pues está inhabilitado por 14 años por orden de la Procuraduría. Entonces se dan cuenta cómo aquí el presidente Gustavo Petro le cantó la tabla a revista Semana y
y a su periodista, pues Vicky Dávila, pues salió ella pues a llorar, ¿no? Aquí dice Elizabeth Ortiz, frente al mensaje de Vicky Dávila, porque Vicky Dávila no, solo les pido que nos den cada día más apoyo, que nos lean más, que no nos dejen solos. Aquí estamos para informarlos a ustedes con la verdad y solo por ustedes, por la democracia, por el país y por la libertad. Realmente estas palabras son muy hipócritas, suenan muy hipócritas, porque sabemos quiénes están mandando a Vicky Dávila y que Revista Semana se convirtió en un negocio. Porque recuerden que cuando llegó esta señora, todos los periodistas de 15 años, 20 años que llevan ahí, ejemplo Daniel Coronel, ejemplo María Jimena Duzán, pues tuvieron que renunciar porque no se aguantaban a esta señora y el periodismo tan bajo que hace, ¿no? Ella le apunta a los likes porque esto le representa mucho dinero, porque pues aquí los Gilinski le apostaron a comprar este medio, lo mismo que Sarmiento Angulo, que tiene el tiempo y manejan las noticias a su antojo y conveniencia. Elizabeth Ortiz le criticó este mensaje a Vicky Dávila, la hipocresía de una persona que dice llamarse periodista, sabiendo que todo lo que publica responde a los intereses de sus patrones. Desde hace mucho su revista dejó claro que iba a dedicarse a publicar notas sesgadas y cargadas de odio para desprestigiar a aquellos que estuvieran en contra de quienes la apoyan y la financian. ¿Se acuerdan del ingeniero o guerrillero? Pues bueno, ese es el talante de su periodismo y ahora sale a mendigar visitas a su decadente medio de poca credibilidad. ¿Qué opinan, señores? ¿Qué opinan de estas palabras de Gustavo Petro a Revista Semana en el discurso de las marchas? Por otro lado, les tenemos una buena noticia. La jueza tercera especializada de Cali avaló la acusación hecha contra Andrés Escobar, 4 civiles y 12 policías por hechos ocurridos en el paro nacional del 2021 en Cali. Escobar iría a juicio por usurpación de funciones públicas, lanzamiento de objetos peligrosos y amenaza agravada. La audiencia preparatoria del juicio contra Andrés Escobar, los 4 civiles y los 12 policías quedó programada para el 30 de agosto del 2023 a las 8:30. 30 de agosto. Y después 2 meses son las elecciones. ¿Será que este señor sí podrá aspirar a ser concejal de Cali? Lo dudo mucho porque este señor irá a juicio y tendrá que pagar una sanción ejemplar. Esperemos a ver qué dice la justicia colombiana. Colombianos, entonces, ¿qué piensan de todas estas noticias de Salvatore Mancuso y el descubrimiento frente a sus declaraciones? También, ¿qué piensan de las amenazas de Benedetti, que dice que poderosos y que tiene evidencias físicas lo están amenazando y que pues la sacará a relucir? ¿La sacará a relucir con la fiscalía? Vamos a ver qué tan verdad resultan ser, ¿no? Tendrán que ser muy contundentes estas evidencias y si realmente es para el lado de Gustavo Petro o para el lado de la otra oposición inteligente. Y miren, ¿cuál fue el resultado de las marchas? Multitudinarias, no como aquí lo hacía parecer los medios de siempre, ¿no? Los medios tradicionales. Por favor, les pedimos que compartan este video para que se den cuenta y se informen bien de las noticias que están pasando y no de que los periodistas de noticieros tradicionales le mientan al pueblo colombiano diciendo que las marchas fueron un fracaso, ¿no? Muy amables por su atención, esperamos que nos sigan escuchando y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.